That's not that bad. It's like logging out of your email and forgetting the password. You can't get back in and you can only try so many times. That doesn't make any sense. It's the best way I can explain it. Some try to remember their password for a very long time. Some log back in. Most don't. Did you? I don't bother with passwords anymore. I stepped away from the computer. There's so much else to do. Mi mamá solía apodarme como su pequeño gremlin. Por alguna razón, era muy malo con los aparatos electrónicos. No podía sentarme en el asiento del copiloto del coche porque el estéreo tenía una interferencia muy molesta. Cuando usábamos una antena para ver la tele, tenía que sentarme más atrás o saldrían unos puntos en la pantalla. Incluso los monitores de bebé fallaban cuando todavía estaba en la cuna. Era algo inofensivo, pero molesto. Mis padres no eran expertos en tecnología, por no decir otra cosa. Mi tío fue quien decidió ir contracorriente y enseñarme un par de cosas sobre electrodomésticos y electrónica. Cosas sencillas, como reemplazar diodos defectuosos o comprobar la carga de las baterías. Eso y usar una computadora. Aquello fue importante. Recuerdo aquel verano cuando tenía 11 años. Hacía un calor sofocante en Dakota del Sur y no había ni una sola nube en el cielo. Estábamos sentados en su sala, donde había puesto una vieja computadora sobre una cómoda. La pantalla estaba demasiado alta y mis rodillas chocaban con los cajones, pero en ese mismo instante, en esa cómoda, estaba viendo un mundo nuevo. Me ayudaba a registrar mi primer email. Acababa de poner mi nombre y estábamos pensando en la contraseña. Una buena contraseña es algo que solo tú debes saberte. Dijo. ¿Cómo sé si será buena? Bueno, si lograra adivinarla, diría que no es muy buena. ¿Y si te la digo? ¿Me puedes decir si es buena? ¿Me confiarías algo así? ¿Acaso crees que no me conectaría para leer tus mails? No, Sonreí. no lo harías. Mi tío falleció el año en que cumplí 26. Nunca gozó de una salud envidiable y empeoró con los últimos años. Lo visitaba una vez por semana para ayudarlo con la limpieza y las compras, pero tenía muchísimos otros problemas acumulados. Después de un tiempo, le pregunté si alguien más podía ayudar, pero dijo que no había problema y que él se encargaría. Un mes después, murió de una embolia. La última vez que hablamos fue cuando le dije que ya no iría a ayudarle. Tras su funeral, todos decidimos hacernos un chequeo médico. Mi tío fue el segundo miembro de mi familia en fallecer por una embolia, después de mi abuelo. Es algo que puede ser hereditario y queríamos prevenirlo. Mi padre y mis 2 hermanos decidieron hacerse un chequeo para minimizar las posibilidades de que volviera a ocurrir. Fue una época extraña en mi vida. Tenía un nuevo trabajo y acababa de terminar una relación. Por alguna razón, lo que más me afectó fue la muerte de mi tío. Al ver cómo su salud se deterioraba, me había estado preparando para su fallecimiento por años. Pero ahora que finalmente sucedió, estaba destrozado. Me sometí a varias pruebas en el hospital local. Conocimos a gente que trabajaba ahí y pudimos contactar con un médico excelente. Iba después del trabajo. Me hacían las pruebas y tenía que quedarme en la sala de espera un par de horas. Tuve que repetir algunas pruebas porque el equipo fallaba constantemente. La segunda vez que fui a hacerme pruebas, había una estudiante de medicina sentada conmigo en la sala de espera. Tenía el cabello castaño rizado, recogido en un moño, y ojos finos que parecían un poco extraños tras sus grandes gafas. La había visto antes en ese pasillo, a menudo acompañada de otros estudiantes de medicina. Disculpe, Dijo mientras me sentaba. usted viene por la trombofilia hereditaria, ¿verdad? ¿No se supone que eso es privado? ¡Perdón!, exclamó, levantando una mano para protegerse.
Sí, claro, perdón. Solo tenía una pregunta al respecto, si no le importa. Claro. Dime. Informaron de un fallo en el equipo durante sus pruebas, pero nosotros no encontramos ningún problema con la máquina. ¿Le importaría si reviso algo? ¿A qué te refieres con revisar algo? Deme un momento. Tenía un pequeño aparato que cabía en la palma de su mano. Me lo mostró, pulsó un botón y lo movió de izquierda a derecha como si me estuviera escaneando. El aparato emitía un ruido estático cada vez que pasaba cerca de mí, que se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Esto va a sonar raro, Dijo. pero ¿tiene problemas con las radios? A veces, sí. ¿Alguna vez ha tenido problemas de señal en las llamadas telefónicas? ¿Incluso teniendo 5 barras de cobertura? ¿Sí? ¿Por qué? Es poco probable, pero nos encantaría realizar más pruebas. Continuó, mirando de nuevo su dispositivo. Si lo desea, podríamos hacer una revisión rápida cuando termine aquí. Sin costo alguno, por supuesto. Es algo que estamos estudiando. ¿Qué es exactamente lo que están estudiando? Creo que la doctora Barlin podría darle una mejor explicación. Dijo, sonriendo. Por cierto, me llamo Melody. Le estreché la mano y me presenté, y me dio un pequeño papel con las indicaciones para llegar a uno de sus laboratorios de análisis, al otro extremo del edificio. La vi marcharse, corriendo con el teléfono pegado a la oreja. No dejaba de mirar por encima del hombro, hablando con entusiasmo. Una vez terminados mis análisis, ya estaba listo para irme a casa, pero aquel papelito me inquietaba. Era la respuesta a una pregunta que había dejado de hacerme hacía años. Tenía que saberlo. Seguí las indicaciones, las cuales me llevaron fuera del edificio principal hacia un lugar secundario. Se trataba de un pequeño anexo de una sola planta que antes se usaba para donaciones de sangre. Era un lugar agradable, con un pequeño arroyo cerca. Desde la entrada se oía el graznido de unos patos. Melody estaba hablando con una recepcionista cuando entré. Se acercó rápidamente, me estrechó la mano y me guió, tomándome del hombro hacia el interior del edificio. Lo siento, Dijo. estoy muy emocionada. Si esto es lo que creo que es, seguro no lo comprende, pero es algo muy importante. Pasamos junto a un par de oficinas y 2 salas de pruebas. Tenían el mismo equipo que el resto del hospital, pero algunas máquinas destacaban por ser algo diferentes. Había mucho equipo de radio y grabación, además de una sala de grabación insonorizada. Estaban trabajando con acústica. Entré en una pequeña oficina compartida donde 4 estudiantes de medicina estaban sentados frente a sus computadoras. La mayoría revisaba un trabajo de investigación, mientras que uno jugaba a las cartas en un rincón. Melody hizo una señal a una mujer de mediana edad que estaba al otro lado de la sala. Tenía el pelo negro y liso, como si un gato la hubiera lamido. Tenía un semblante inexpresivo, inmutable. Melody nos presentó. Esta es la doctora Barlin. Dijo. Ella se encargará de todo a partir de ahora. Nos dimos la mano. La doctora Barlin estaba tan delgada que parecía estar desnutrida, y me daba miedo aplastarle la mano sin querer. Me imagino que tiene preguntas. Dijo la doctora Barlin. Haré todo lo posible por responderlas. Me pidieron que proporcionara unas muestras de sangre, piel y cabello. También me revisaron con un detector de metales para asegurarse de que no llevara nada que pudiera interferir con el equipo. Mientras esperábamos los resultados, tuve la oportunidad de sentarme junto con la doctora Barlin en su consultorio privado. Estaba tomando su 4ª taza de café. ¿Qué es lo que están estudiando? Pregunté. Se llama osofonía congénita. Dijo, sin apartar la vista de la computadora. La mayoría la conocemos como trastorno óseo que canta. ¿Esos que cantan? ¿Como si se tratara de una deficiencia? Es más una estructura celular peculiar, junto con una combinación particular de subconjuntos minerales. No me gusta cómo suena eso. A las radios tampoco. Me miró con la misma expresión neutra y luego volvió a concentrar su atención en la pantalla. Sin esbozar una sonrisa,
terminó diciendo, era un chiste. Recibí una breve explicación sobre el trastorno del hueso cantor. Se había documentado por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, pero no existía un diagnóstico oficial. Al parecer, es algo muy raro, hasta el punto de que la mayoría de los médicos convencionales dudan de su existencia. En la década de 1970 se intentó estudiarlo, pero la mayoría de los proyectos se cancelaron o se quedaron sin sujetos de estudio. El trastorno en sí era inofensivo. Sus huesos producen una especie de señal, Explicó. una transmisión suave parecida a la de la radio. De ahí el nombre de huesos que cantan. Sus huesos hacen ruido. ¿Cómo es posible? Esa es una de las cosas que nos gustaría comprender. Espero que nos ayude. Hasta ahora, solo tenemos sujetos fallecidos. La computadora emitió un pitido al checar el informe final del laboratorio de análisis de sangre. La doctora Barlin asintió y se recargó en su silla. Alzó su taza de café medio vacía hacia mí, como si quisiera hacer un brindis conmigo. Está confirmado, dijo. Usted es mi primer paciente vivo con osofonía congénita confirmado. Aunque Barlin ni siquiera esbozó una sonrisa, todo el edificio se iluminó casi de inmediato. Los estudiantes de medicina asomaban la cabeza para mirarme, y estoy casi seguro de haber oído a alguien celebrar desde la sala de espera. Me pidieron que me registrara en la recepción para obtener una tarjeta de identificación. Ni siquiera estaba seguro de querer ayudarlos, pero ya me trataban como si hubiera renunciado a mi libertad. Les di mi número de teléfono y mi correo electrónico. Me pidieron que volviera para hacerme más pruebas en una fecha posterior. Tendrían que consultar algunos detalles con el comité de ética, pero era un momento emocionante para Barlin y su equipo. Sin embargo, yo no estaba seguro, para nada seguro. Cuando estaba a punto de irme, me encontré de nuevo con Melody. Estaba claramente emocionada, pero notó que algo no andaba bien. Inclinó la cabeza y me miró con curiosidad. ¿Está usted bien? No lo sé. Admití. Esto es demasiado. Lo siento, todos estamos un poco emocionados. Llevamos tiempo deseando estudiar a alguien como usted. Sí, me doy cuenta. ¿Y no está emocionado? No estoy seguro de por qué debería estarlo. ¿No se lo enseñó? Melody se quedó boquiabierta y me tomó del brazo. No hubo discusión. Me llevó a uno de los diversos salones que tenían ahí. No era la gran cosa, solo 2 mesas llenas de aparatos electrónicos y herramientas junto a una ventana completamente abierta. Podía oír el arroyo afuera. Tener la ventana abierta casi hacía que el ambiente fuera más cálido. Sobre una de las mesas había unos discos blandos envueltos en plástico endurecido. Cada uno estaba cuidadosamente etiquetado y ordenado según un criterio específico. En el reverso había un nombre, el nombre de una persona. Esto proviene de uno de los otros sujetos, explicó Melody. Son muestras de su columna vertebral. Eso es lo que causa la mayor interferencia. Me enseñó el aparato del tamaño de la palma de la mano que había usado conmigo en la sala de espera, señalándome los botones. Es un pequeño receptor y transmisor. Lo usamos para comprobar dónde es más fuerte la interferencia localizada. Así fue como descubrimos que se concentra principalmente alrededor de la columna vertebral. Aquí. Pasó el aparato por encima de las muestras mientras mantenía pulsado un botón, provocando un crujido en los altavoces. Luego lo pasó de nuevo por encima de mí. Cada vez que rozaba mi columna vertebral, el crujido se intensificaba. Genial, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pregunté. ¿Es solo ruido? Es interferencia. No hay mucho más en concreto. Es como la estática de una televisión. Qué rarito. Me miró con una ceja arqueada. Intenté contener la sonrisa, pero sus ojos rasgados la hacían parecer un dibujo animado. Me rendí. Lo siento, no sé cómo decirlo de otra manera. Pero nos ayudará, ¿verdad? Miré los discos de hueso, la cinta amarilla con un nombre, una fecha y un número de serie escritos con tinta.
La idea de que pudiera haber sido yo me produjo un escalofrío. Claro, ayudaré. A Barlin le llevó semanas conseguir que el comité de ética aprobara las primeras pruebas de confirmación oficiales. Me llamaron 2 veces más para proporcionar más muestras. En un momento dado, demostraron la interferencia ante un público de estudiantes de medicina. No me sentía cómodo estando sin camisa delante de tanta gente, pero se trataba de ciencia médica. Estas personas querían comprender algo. La mayoría de las pruebas posteriores se basaron en audios. Querían ver si reaccionaba a ciertas frecuencias de hercios y si esto podía influir en el patrón de transmisión. Básicamente, consistía en estar sentado en esa habitación insonorizada con unos auriculares grandes. No tenía que hacer prácticamente nada. Todo se basaba en mediciones pasivas de la actividad de mi cuerpo. También pude escuchar mi propio patrón de transmisión un par de veces. Es diferente de las señales que obtenemos de los sujetos fallecidos, explicó. Los patrones son idénticos, pero el suyo es diferente. Me dio un golpecito en el hombro con un dedo huesudo, como un cantante que toca el micrófono antes de una actuación. Luego se detuvo. Pude ver cómo su mente trabajaba a toda máquina. Quizás sí puede transmitir. También puede recibir transmisiones. Eso dio pie a una idea, y aproximadamente una semana después, Barlin estaba entusiasmada por preparar nuestro primer experimento formal. El comité de ética no opuso objeciones. Solo se trataba de reproducir sonidos y registrar mis lecturas. Nada que no hubiéramos hecho antes. Pero tuvimos que modificar parte del equipo. En lugar de ponerme en una sala de grabación insonorizada, reorganizaron una de las oficinas. Necesitaban mucho espacio en las mesas. Trajeron 50 de sus muestras, las alinearon y conectaron cada una a una máquina. Había cientos de cables, haciendo que el suelo pareciera un plato de espaguetis negros. Cuando llegué, los estudiantes de medicina llevaban horas trabajando para prepararlo todo. Era poco después de las 6 de la tarde de un viernes, así que la mayoría ya se había ido a casa. Yo acababa de salir del trabajo, pero me habían dicho que no tardarían más de 1 hora. Solo quedaban unas pocas personas, entre ellas Barlin y Melody. Tuvieron que quedarse en otra sala y vigilarlo todo a través de una cámara para no alterar nada por accidente. Me senté en una silla cómoda mientras me colocaban electrodos en la columna, el cuello y la cabeza. Más cables cruzaban el suelo. Melody rebosaba de alegría, comentando los detalles del experimento con la doctora Barlin mientras salían de la habitación y cerraban las puertas. Minutos después, pude oír la voz de la doctora a través de un altavoz en la pared. Estaremos ajustando las frecuencias y aumentando el volumen gradualmente. Si en algún momento siente alguna molestia, pulsa el botón rojo del control que tiene a la derecha. Asienta con la cabeza si me entiende. Asentí. Comenzando la primera fase. Empezaron a reproducir sonidos a través de una serie de altavoces. No sonaba a nada en particular, solo una serie de pitidos y zumbidos, como si alguien estuviera jugando al pong. Me quedé sentado medio minuto, esperando a que pasara algo. La voz de la doctora Barlin volvió a oírse. Fase 2. Ajusten la frecuencia de reproducción a 0,05 negativo. Los sonidos se intensificaron. Uno de los pitidos se convirtió en un zumbido grave que sonaba al fondo, mientras que otro se intensificó hasta convertirse en una cadencia rítmica similar a la de un tambor. Resultaba extraño escucharlo, como si estuviera compasado con el latido de mi corazón. Fase 3. Ajuste de la frecuencia de reproducción a 0,08 negativo. Los sonidos se hicieron más fuertes y la variedad de ruidos cambió. En lugar de solo 2 tipos de sonidos, podía oír 5, tal vez 6, ritmos y secuencias diferentes, entremezclándose en un patrón coherente. Pero cuanto más escuchaba, más sentía algo. No sabía si era el calor que emanaba de los aparatos electrónicos o si era yo, pero sudaba mucho. El sonido resonaba en mi interior, haciéndome sentir como una copa que se llena lentamente.
Fase 4. Sintonización de la frecuencia de reproducción 0,1 a 1 negativo. Mis ojos comenzaron a vibrar de inmediato. Perdí la concentración mientras mi lengua se pegaba al paladar. Mi mano izquierda se aferró al reposabrazos, rompiendo el cuero. No fue un acto voluntario. Fue como si la habitación se volviera borrosa. Parecía que todo estaba cubierto de vidrio. Quise decir que pararan, pero no pude pronunciar las palabras. En vez de eso, mis ojos se pusieron en blanco. Apenas podía distinguir las baldosas blancas del techo, pues esos puntos negros se agrupaban en el borde de mi visión. Flotaban ante mis ojos cansados, dando la impresión de que se movían conscientemente. Algo negro se abría paso a través del techo, como aceite crudo a través de un colador de pasta. Logré encontrar el botón rojo con la mano derecha y lo presioné con todas mis fuerzas. En cuanto se cortó el sonido, vomité. Fue un movimiento repentino y no tuve tiempo de reaccionar. Simplemente sucedió. Me caí de la silla justo cuando Barlin y sus alumnos entraron corriendo a la habitación. ¡Corten la luz! Gritó Melody. ¡Toda la luz! Barlin me sostuvo la cabeza y me revisó los ojos con una linterna. ¿Me puede decir qué día es hoy? Intenté decir viernes, pero me salieron otras palabras. No podía oírme decirlo. Barlin retrocedió y, por primera vez, su rostro cambió. Su expresión neutra se desvaneció y sus ojos se abrieron de par en par. Salió de la habitación, tapándose la boca con la mano. Melody corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. Al levantar la vista, vi que el techo estaba despejado. Me tomó un par de minutos recobrar la compostura. Le pedí prestada una camisa a uno de los estudiantes de medicina y en cuanto me dieron permiso para irme, salí corriendo. Podía oír a Melody protestando de fondo, pero bien podrían haber sido los patos graznando en el arroyo. No escuchaba nada. Quería irme. Recibí muchísimos mensajes de texto suyos durante los días siguientes. Quería saber si estaba bien. Quería disculparse. Se ofreció a pagar mi ropa estropeada por el vómito. No respondía nada. Mantuve la cabeza baja e intenté no pensar en ello. Nunca antes había tenido un shock así, y que mis ojos se movieran solos era sumamente incómodo. Durante el estudio de mi osofonía, me fui dando cuenta del efecto que tenía en mi entorno. Es como cuando tienes una herida que no puedes dejar de tocar. Te irrita, pero no puedes parar. Así me sentía. Ponía la radio del coche y escuchaba cómo el crujido se hacía más fuerte cuanto más me acercaba. Pasaron un par de días antes de que recibiera los resultados de mi revisión por embolia. Eran buenas noticias. No encontraron ningún indicio de problemas hereditarios. Llamé a mi madre y le conté todo. Le vendría bien la buena noticia. Cuando estaba a punto de colgar, me detuvo. He oído que estás ayudando al hospital. ¿Dónde oíste eso? Una de mis amigas trabaja horas extra en la cafetería. Me dijeron que estuviste ahí el otro día. Sí, es por eso de ser un gremlin. ¿En serio? Resopló. ¿Todavía tienes eso? Sí, es todo un asunto. Están escribiendo un artículo al respecto. Oh, eso es maravilloso. Tu tío estaría orgulloso. ¿Tú crees? ¡Claro!, insistió ella. Donó sangre durante todos estos años y entregó su cuerpo a la ciencia. ¿De verdad? ¿No lo sabías? Al terminar la llamada, me quedé sentado con el teléfono en la mano, leyendo los mensajes de disculpa de Melody. Sentía un vacío en el pecho, como si hubiera hecho algo mal. Finalmente, justo cuando iba a dejar el celular, recibí un último mensaje. ¿Le importaría si hablamos un rato? Decía. Solo usted y yo, para aclarar las cosas. Suspiré y pensé en mi tío. Había vivido incómodo casi toda su vida, pero había demostrado con hechos lo que decía. Puse los ojos en blanco, me mordí el labio y respondí. Me reuní con Melody para tomar algo esa misma noche.
Al principio me había recomendado un bar para estudiantes, pero yo le sugerí un sitio en el centro. Era entre semana, así que no habría mucha gente. Llegué a eso de las 8 de la noche y Melody ya estaba ahí. Su expresión me partió el corazón. Parecía estar a punto de llorar. Lo siento mucho, dijo. Tome asiento, por favor. Pedimos unos snacks mientras ella, con un estallido de explicaciones, me hablaba de la técnica de ajuste improvisada y del equipo de medición. Casi todo me resultó incomprensible, pero la conclusión principal era que habían sido imprudentes al suponer que no habría prácticamente ninguna reacción de mi parte. Jamás se habrían imaginado que me afectaría tanto. La doctora Barlin estaba fuera de sí, continuó. Nunca la había visto así. Estaba sin el control de mi cuerpo. Admití. No tengo idea de lo que le dije. Fue raro. No paraba de decir hermana, hermana, como si se refiriera al título de una canción o algo así. Entonces, ¿por qué reaccionó así? ¿Así como? Parecía asustada, Melody. Reflexionó sobre la pregunta, pero negó con la cabeza. Cuando nos trajeron los snacks, se lanzó sin pudor a comer los cubos de queso. Tras haber hablado durante aproximadamente una hora, Melody se inclinó y bajó la voz. ¿Sabe por qué me dediqué a la medicina? Negué con la cabeza mientras tomaba un sorbo de mi bebida. Yo era líder de campamento, continuó. Y teníamos un chico llamado Steven. Tenía un asma muy fuerte y nos habían dado un montón de instrucciones sobre cómo ayudarlo si las cosas se ponían feas. Pastillas, inhaladores, todo eso. Tomó un sorbo de su bebida, comió otro cubo de queso y respiró hondo. Un día tuvo un ataque muy fuerte, de verdad fuerte, tan fuerte que no pudo usar su inhalador. Estaba tirado en el suelo arañándose la garganta y su carita estaba... Melody se echó un poco hacia atrás, secándose algo del ojo mientras cruzaba los brazos. No sabía qué hacer. No paraba de disculparse, como si me estuviera causando molestias. Y la verdad es que había visto un video sobre cómo realizar una traqueotomía, pero no me atreví a intentarlo. Al final, uno de los otros líderes lo hizo. Si no hubiera sido por él y la reanimación cardiopulmonar, habría muerto ahí mismo en el suelo. Y sus últimas palabras habrían sido una disculpa por morir. Me miró a los ojos. Pude ver un temblor en sus labios. Vivo con eso todos los días y me he prometido a mí misma mejorar. No me arrepiento de muchas cosas, pero aquello me va a perseguir. Pero lo logró, dije. Está bien, ¿cierto? Ella asintió y terminó su bebida. Sí, pero no gracias a mí. Supongo que la charla funcionó. Melody me convenció de darles otra oportunidad. Repetirían el experimento e intentarían de nuevo con un equipo nuevo y mejorado. Todo eso estaba muy bien, pero lo que realmente quería era hablar con la doctora Barlin. Algo en su expresión se me quedó grabado. Ella estaba aterrorizada. Tenía programado un segundo experimento para finales de ese mes. Fui a su oficina un par de veces antes, usando mi pase de invitado para pasar directamente. Pero Barlin no estaba. Siempre estaba fuera dando una conferencia, hablando con el comité de ética o simplemente por ahí. Al parecer, era raro verla detrás de su escritorio. Logré encontrarla una tarde tranquila después del trabajo. Se había quedado hasta tarde revisando los parámetros del experimento. Aún faltaban unos días, pero los estudiantes de medicina ya estaban preparándolo todo. Llamé a su puerta y asomé la cabeza. ¿Le importa si entro? Pregunté. Para nada. Me senté frente a ella y eché un vistazo a su pantalla. Cientos de columnas llenas de mediciones ordenadas y calculadas. Quería saber sobre lo de hermana que le dije. Continué. ¿Y por qué eso la hizo reaccionar así? Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. Volvió a mirar a la pantalla. Prefiero no hablar de eso. Creo que al menos me debe eso. Una experiencia incómoda no invalida otra.
¿Por qué fue una experiencia tan incómoda para usted? Eso no... Se detuvo. Cerró los ojos mientras sus dedos se aferraban al teclado como un ave de rapiña que sujeta a su presa con dificultad. Usted dijo algo que no había escuchado en mucho tiempo. Continuó. Me tomó por sorpresa. Hermana. Entrecerró los ojos. Sí, afirmó. Eso. No logré comprender del todo por qué ese asunto en particular le molestaba tanto, pero no quise insistir en el tema. Una vez que el segundo experimento estuvo listo, me pidieron que regresara. Tuve que firmar un documento de consentimiento. Noté que esta vez eran más cuidadosos. Me pusieron una bata de hospital y me desinfectaron los hombros y la columna. Había más gente esta vez. Todos observaban atentamente y tomaban notas. Melody se esforzaba por ser comprensiva. Me hablaba del equipo actualizado, las medidas de seguridad y la mejora del audio. Habían pasado de 50 muestras óseas a unas 200, y todas estaban conectadas y listas para transmitir. Los sintonizadores se habían mejorado para que fueran más graduales, permitiendo incrementos de 10 milésimas de porcentaje. No decía mucho por sí solo, pero era evidente que se lo tomaban en serio. No me tranquilizó del todo, pero al menos no me dejarían convulsionar hasta la muerte. Mucho menos Melody. Me volvieron a colocar los electrodos. Probablemente eran cerca de 100, la mayoría a lo largo de la columna vertebral. Habían hecho un agujero en el respaldo de la silla para que los cables pudieran pasar sin obstáculos. Ahora había botones rojos en ambos reposabrazos y un reposacabezas más robusto. A medida que todos salían de la habitación uno por uno, Melody fue la última en irse. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y me deseó buena suerte con su rostro. Una vez más, me quedé a solas. Pude sentir los latidos de mi corazón. Lo que haya pasado la última vez estaba aún muy presente en mi mente. Miré las baldosas blancas del techo, asegurándome de que estuvieran tan lisas y uniformes como siempre. Nada se filtraba por las grietas. Una voz salió del altavoz. Cuando esté listo, levante la mano izquierda. Respiré hondo y levanté la mano izquierda. Se oyó un pitido, una especie de señal de confirmación. Procediendo a la reproducción inicial. Grabando en 3. Comenzó la cuenta regresiva mientras las máquinas se encendían. Sentí cómo se me erizaba el vello de los brazos al sentir la estática en el aire. 2 pitidos comenzaron a sonar a un ritmo constante, uno grave y otro agudo, ritmos diferentes. Todos los indicadores en verde. Comprobación de apertura en 5. Frecuencia de sintonización positiva 0,02. En marcha 3. El pitido cambió lentamente al introducirse una tercera melodía. El ritmo se aceleró y estabilizó mientras una nota se convertía en ruido de fondo. Cerré los ojos, murmurando para mí mismo que por favor esto no doliera. Al hacerlo, algo cambió. Una de las notas se transformó. Comprobación de apertura amarilla. Normalizada dentro de los parámetros. Frecuencia de sintonización positiva 0,04 y en ascenso. En marcha en 3. Esta vez fue un proceso mucho más lento, lo que me permitió adaptarme. Cada vez que cambiaba el sonido, sentía que algo se transformaba en mí. Sentía calor, pero luego disminuía. Llegamos al punto en que perdí el control durante el experimento anterior, pero esta vez apenas sentía un ligero cosquilleo. Me pidieron que confirmara visualmente que estaba bien levantando la mano izquierda. Lo hice. Los cambios lentos continuaron a medida que se sumaban más melodías, de 5 a 11 a 20. En algún momento perdí la cuenta. Era menos un ritmo y más un sistema. Se sentía receptivo, como si me escuchara. Cuando me emocionaba demasiado, algunas notas cambiaban. Cuando cerraba los ojos, se ralentizaban. Estábamos teniendo una especie de conversación.
aumentando y disminuyendo sin la intervención de Barlin. Algo en esos huesos me cantaba, y los míos respondían. Comprobación de la apertura de nuevo en verde. Frecuencia de sintonización positiva 0,108 y en aumento. En marcha en 3. Mis ojos se crisparon ligeramente. Sentí un zumbido en la nuca y mientras las notas resonaban, las vibraciones me revelaron algo. Si solo escuchaba el ruido puro, era una mezcla confusa de impresiones. Pero si me relajaba y me dejaba llevar, había algo más. Es como cuando desenfocas la vista y dejas que tu visión se convierta en formas y colores difusos. Me recosté en el reposacabezas y dejé que mi mente viajara donde quisiera. De pronto, mi corazón dio un vuelco. Sentí un fuerte latido en el pecho, como si me hubieran golpeado con un martillo. Di un respingo hacia adelante, sintiendo cómo se soltaba un electrodo. No podía dejar de oírlo. El ruido que se escondía tras los sonidos era orgánico. Respiraba, vivía, como un orador gritando algo, pero no entendía qué. Mis oídos estaban atentos al ruido que provenía de los huesos que cantaban, colocados a lo largo de las paredes. No cantaban, hablaban, contaban una historia, me mostraban algo. Al levantar la vista, vi cómo el espacio entre las baldosas del techo se llenaban de negro, mientras unas manos negras y líquidas goteaban hacia abajo. Solté los brazos y me tapé los oídos, pero el sonido estaba dentro de mí, resonaba en mis huesos, rebotando en las cámaras de mi corazón como un eco. La habitación estaba cambiando de color. Las paredes color cáscara de huevo se tornaron de un verde invernal y la pegatina del girasol en el altavoz adquirió un tono azul enfermizo. Me levanté de la silla, vagamente consciente de los ruidos que venían del exterior. Miraba mis manos como si fueran más lentas que mis pensamientos, intentando recuperar el ritmo de impulsos que había tenido segundos antes. Para cuando abrieron las puertas de golpe, ni siquiera vi a Melody y a Barlin. Vi el pasillo lleno de gente de pie detrás de ellas. Personas con ojos vacíos y bocas desdentadas, sin uñas, pelo ni nariz. Rodaban como sacos de aire cubiertos de pieles, tambaleándose de un lado a otro como si fueran empujadas por una marea invisible. El techo se oscureció. Gritaba con todas mis fuerzas, pero no podía oírme. Solo lo sentía. El ardor en mi garganta se sentía lejano, mientras una jeringa me perforaba el cuello y mi mundo se derrumbaba. Cuando abrí los ojos, estaba tumbado en un sofá, mirando hacia arriba. Algo negro goteaba del techo, despertándome suavemente con pequeñas gotas que rozaban mi frente. Me dolían los ojos al mirar a mi alrededor, dándome cuenta que me habían arrastrado hasta la sala de control. Estaba solo. Una voz provino del rincón oscuro de la habitación. Hablaba desde aquel paisaje sonoro confuso que aún resonaba en mi cuerpo. No era un sonido real, pero estaba ahí y era inconfundible. Las palabras no tenían sentido. Una especie de consonantes dispuestas al azar, algunas de las cuales jamás había oído. Pero mientras escuchaba, empezaron a cambiar. Lo que sonaba como krk se registró en mi mente como un hola. Al alzar la mano hacia la oscuridad en respuesta, todo cobró sentido. Aquello no era una persona. Vestía los restos anónimos de una persona, como un niño disfrazado de fantasma para Halloween, con una sábana suelta que ocultaba una forma debajo. Podía ver la masa que se movía tras sus cuencas vacías, mientras su pálido rostro se transformaba y se estiraba. Cantas mejor que la última vez. La voz era femenina y aguda, pero con un repentino giro descendente al final.
Cerraste tu palacio para desperdiciar nuestra invitación. No entiendo. Murmuré. No entiendo. No te sabes la letra, Exclamó. me molesta muchísimo. Un brazo emergió de la oscuridad con dedos increíblemente largos. Sus articulaciones se doblaron y se rompieron al echar la cabeza hacia atrás. Entonces, su dedo índice rozó mi frente. Ardía como el hielo. ¿Dónde están las palabras? Preguntó. ¿Cuáles son tus sanciones? No sé quién eres. Jadeé. ¿Qué eres? Sé un lugar. Algo frío se introduce a la fuerza a través de mis ojos y bajo ellos, conectándose con los pensamientos en el fondo de mi mente. Y de pronto sentí un tirón. De repente tengo 11 años. El calor sofocante de Dakota del Sur atraviesa un cielo despejado. Estoy sentado junto a mi tío frente a su vieja computadora, con las rodillas rozando los cajones. Pero no lo miro. Sé que no debo mirarlo. ¿Me entiendes ahora? Pregunta. Asiento con la cabeza. Suena como él, pero sus labios no se mueven. Me tiemblan los dedos. Me tiemblan las manos mientras mantengo los dedos índices extendidos sobre el teclado. Estamos eligiendo una contraseña, pero sé que no es real. En vez de eso, miro fijamente al frente y vislumbro en el reflejo de la pantalla. Su rostro se ve extraño, como si alguien hubiera envuelto un montón de ramas con una bolsa de plástico. Estás muerto. Murmura. Has muerto. Morí. Pierdo el hilo de mis pensamientos. Nos quedamos sentados un par de segundos. Trago saliva con dificultad mientras aparto la vista de la pantalla. Había olvidado esos zapatos que solía usar. Él me da una palmada en el hombro. A veces sucede así. Dice. La muerte no es tan mala. Es como cerrar sesión en tu email y olvidar la contraseña. No puedes volver a entrar y solo puedes intentarlo un número limitado de veces. Eso no tiene ningún sentido. Es la mejor manera que tengo de explicarlo. Me asomo para ver sus pies. Se ven pálidos y no tiene uñas. Algo se mueve bajo la superficie de su piel. Algunos intentan recordar su contraseña durante mucho tiempo. Explica. Algunos vuelven a iniciar sesión, pero la mayoría no lo logra. ¿Tú lo hiciste? Pregunto. Ya no me preocupo por las contraseñas. Dice. Me alejé de las computadoras. Hay muchas otras cosas que hacer. Se levantó de la silla y caminó por la habitación. Podía oír el eco de sus pasos irregulares contra el suelo de madera de su vieja casa. Tu contraseña ha mejorado mucho. Dijo. Algunos tienen contraseñas muy débiles. Se estancan intentando cambiar algo que no pueden y se olvidan de mejorarla. ¿Eso es malo? Puede ser. Yo también me puse de pie, apartando la mirada de la pantalla. Sin mirarlo a los ojos, pregunto, ¿de verdad hay algo más que hacer? ¿Puedes simplemente irte así? Se detiene y se da la vuelta. No me giro para mirarlo, pero puedo sentir que sonríe. Hoy es un día hermoso. Me despierto sobresaltado. He caído de boca del sofá y me jodí la nariz. Hay todo un alboroto mientras alguien intenta despertarme y me gira para ponerme boca arriba. Miro a Melody. Se ve diferente. La luz es tenue, pero lo noto. El ruido ha dejado de resonar en mi cabeza, dejándome con un fuerte dolor. Pensábamos que serías más vulnerable. Susurra ella. ¿Qué? Te estábamos mirando a ti y ella estaba justo ahí. La miro con atención. Uno de sus ojos mira a lo lejos. El otro me mira a mí. Sus dedos se mueven como algas en el océano.
No es Melody. Lo que sea que esté viendo, no es Melody. Ella es muy débil. Dice. Te dejaremos para más tarde. Me toca la nariz y sonríe, pero es una sonrisa que no le había visto antes. Al levantarse, me fijo en las tijeras ensangrentadas que tiene en las manos. Hay gente sangrando en el pasillo. Melody camina con una seguridad sobrehumana, haciendo girar las tijeras una y otra vez como si fueran una navaja mariposa. Mientras desaparece al doblar la esquina, oigo sirenas de policía y entonces todo se oscurece. La mayor parte de lo que sucedió después lo he oído de terceros. Melody fue detenida y juzgada por intento de asesinato. La doctora Barlin solo sufrió algunos cortes y moretones en la mano. Uno de los estudiantes de medicina fue quien se llevó la peor parte, ya que le perforaron la garganta. Los testigos lo describieron como un intento de traqueotomía improvisada. Sobrevivió, pero algunas de las lesiones en sus cuerdas vocales fueron permanentes. El estudio se suspendió. El comité de ética no autorizó a la doctora Barlin a utilizar los resultados del experimento. Desconozco el resultado de la investigación posterior, pero la doctora y sus estudiantes fueron reasignados a otro proyecto. Sin embargo, siguen utilizando el mismo edificio. Me reencontré con Barlin un par de meses después. No fue planeado, simplemente me la encontré por casualidad. Estábamos en la misma sala de espera del banco. Dudé un poco en hablar con ella, pero decidí que era más incómodo fingir que no nos conocíamos. Me senté a su lado, inicié una conversación y terminamos hablando de un tema que ya conocíamos. ¿Por qué era tan importante lo de hermana? Pregunté. Puso los ojos en blanco y suspiró. Era nuestra contraseña secreta, dijo. Algo que mi hermana y yo decíamos para indicar que no estábamos bromeando. Es como cuando dices, lo juro por mi vida. Debe significar mucho para usted. Algo así. Sonrió. Simplemente no lo había escuchado en mucho tiempo. Ella falleció hace más de una década. Años después sigo padeciendo el trastorno de los huesos cantantes. No creo que jamás me libre de eso, ni que vuelva a realizarse un estudio similar. No me imagino a un comité de ética aprobándolo. Al reflexionar sobre ello, siento que he comprendido mejor las cosas. No solo sobre el trastorno, sino también sobre mí mismo. A veces, después del trabajo, enciendo la radio del coche. Cambio de emisora. Cierro los ojos y escucho. Y en esos momentos, entre una cosa y otra, siento que casi puedo recordar ese sonido, esa voz. Y siento que aún queda muchísimo por comprender.